Desde el comienzo de la vida en la Tierra, hace unos 6.000 millones de años, se han identificado cerca de 2.000 millones de especies. El 0,1% de ellas, es decir, cerca de 200.000, viven actualmente. Estas cifras, por supuesto, no incluyen la enorme cantidad de especies que ya desaparecieron de la Tierra sin dejar ningún rastro de su existencia. Un pequeño territorio como Cuba, por ejemplo, cuenta con unas 50 especies de cactus, 80 de palmas, 25.000 de insectos, 90 de reptiles y cerca de 270 especies de aves. Pero, ¿qué son esas formas vivientes que designamos con el nombre de especies? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué mecanismos le han dado origen? ¿Qué debemos hacer para que no se extingan? Para responder a estas importantes preguntas, los biólogos se dieron primeramente a la tarea de ordenar todos los seres vivos. Estamos hablando de clasificar y nombrar la enorme cantidad de seres que existieron o existen sobre la Tierra. Hecho esto, es que se puede responder a las anteriores preguntas. La consecuencia de este trabajo ha sido la especialización de los taxónomos en determinados grupos de organismos, pues es realmente imposible llegar a dominar íntegramente a todos ellos. Así nacieron dos ramas especializadas de las ciencias biológicas, la taxonomía y la nomenclatura. La primera, encargada de establecer las teorías prácticas relativas a la clasificación de los organismos, y la segunda, el de dar nombres distintivos a cada uno de los grupos reconocidos por la clasificación. Una de las principales labores del taxónomo es la de descubrir organismos desconocidos o bien variantes de alguno ya existente. Esto conlleva a describir dichos organismos, clasificarlos en un grupo taxonómico determinado y finalmente nombrarlos. Para ello, el taxónomo se vale de otras disciplinas afines como la morfología, fisiología, ecología y la genética. Pero cuando uno piensa en la enorme cantidad de organismos que pueblan nuestro planeta, parece imposible que los taxónomos hayan podido completar ese catálogo. En los tiempos actuales, cada año son descritas alrededor de 5.000 nuevas especies de plantas, y en cuanto a los animales, alrededor de 10.000 se describen anualmente. La lavanda columnar es rosada, por eso se le dice rociolimbata, porque es rosada. Y la lavanda sutural de la polimita hacia arriba es rosada igual. Entonces se diferencia, esta es rociolimbata porque la lavanda sutural y columnar es rosada. La iolimbata, aquí tenemos, la banda sutural es negra casi yodada, negra yodada. La banda sutural es negra y la banda columnar es negra igual. Se diferencian por esos detalles. Pero ¿es realmente necesario llevar a cabo este trabajo de ordenamiento de los organismos, clasificarlos y nombrarlos rigurosamente? La respuesta es decididamente sí, ya que la taxonomía y la nomenclatura, como ramas de las ciencias biológicas, brindan los conocimientos teóricos para una mejor comprensión del mundo viviente que nos rodea y además conocimientos prácticos para su mejor aprovechamiento. Bueno, ¿qué es una especie para el público medio? A veces no tenemos conciencia de eso porque estamos continuamente rodeados de tantas especies que nunca nos preguntamos qué es una especie, igual que nunca nos preguntamos qué es la luz solar o por qué ocurre en la secuencia de estaciones. Estamos muy formalizados. El público medio en general distingue un caballo de una cebra o un árbol de pino de una magnolia, por ejemplo,
O sea, el público general sobre todo se centra en las diferencias en aspecto externo de las especies. Pero esto es una guía errónea porque asombrosamente hay especies que son distintas en otros aspectos, pero son iguales morfológicamente. O viceversa, hay especies que son extremadamente diferentes de acuerdo con su morfología y sin embargo son de la misma especie. Por ejemplo, la jicotea de Cuba, que es el ejemplo clásico que hacemos. Las hembras son grandes, crecen mucho, tienen una cabeza enorme, los machos son más chiquiticos, pero de contra, entre los machos hay unos que son prietos, o que dicen melánicos, y otros que no son melánicos. Bueno, los taxónomos más antiguos que se basaban prácticamente en ese aspecto externo, describieron 3 especies de jicotea, cuando realmente son 2 nada más. Y así por el estilo. Entonces diríamos que para el público medio una especie es un conjunto de organismos que se parecen muchos entre ellos y sobre todo no se reproducen con otras especies, con una alta probabilidad. Así el perro no se cruza con el gato. Y si usted fertiliza plantas de maíz, usted espera que lo que salga sea maíz y más nada. O sea, estas especies transmiten fielmente sus características y no se cruzan con otra especie. Esa es la idea general que tenemos de especie. En Cayo Monogrande, por ejemplo, desde el siglo pasado, Gundlach pudo determinar que allí nidifican 4 especies de gaviotas. Este trabajo ha permitido corroborar que aún hoy siguen anidando allí las mismas especies que lo hacían desde entonces. Conociendo las especies, los investigadores han reunido desde entonces enorme información del comportamiento de cada una de ellas en este lugar. Conocen, por ejemplo, qué especie es la primera en llegar al lugar, la cantidad de nidos, de pichones por nido y otros datos que contribuyen a la preservación de estas aves. Saben que aquí hoy siguen anidando la gaviota monja, la monja prieta, la rosada y la gaviota boba. Como especies bien diferenciadas que son, han observado que estas gaviotas no se cruzan entre sí. Durante el estudio fuimos dando cuenta de que la gaviota monja prefiere el lugar más bajo del Cayo para su nidificación. Es decir, aquel lugar que está 1 o 2 metros después del rompiente de la ola, donde hay oquedades de roca que ella prefiere para poner sus huevos, donde lo pone sobre la roca prácticamente desprovista de nada y en la arena. La gaviota monja prieta, por su caso, prefiere más bien la poca vegetación rocosa que hay sobre el Cayo. En este caso sería el cesubio marítimo, la verdolada marina como le dicen vulgarmente, y ella prefiere estos lugares para anidar en zonas bajas. Y la gaviota boba, en su caso, prefiere la vegetación alta como es la guacaleta, la llana, el cactus. Pero, ¿qué es lo que produce esas diferencias? Lamentablemente, una cosa que no vemos, los genes, o el conjunto de genes de esas especies que se llaman genomas. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos un genoma, que es un conjunto de genes que nos da nuestra característica como especie humana. ¿Cuáles? Caminamos en 2 piernas permanentemente, ningún otro mamífero de nuestro grupo, o sea, de los monos, hace eso. Lactamos a los niños durante un tiempo larguísimo, no tenemos el cuerpo cubierto de pelo, sino de vello. Fabricamos y elaboramos conscientemente herramientas, en fin, una serie de características que en parte se debe al conjunto de genes o genoma exclusivo de la especie humana, producto de su historia evolutiva. Así está el genoma del león, el genoma del perro, el genoma del canguro, el genoma del pino, pero esa característica genética no vemos. Eso ha dado lugar a que entonces muchas divisiones de los taxónomos basado en el aspecto externo, pues solamente ahora se decide realmente que es una especie no basado en el aspecto externo, sino en la secuencia de bases que tiene el material hereditario que se llama
ácido desoxirribonucleico o abreviadamente ADN o simbólicamente DNA, como ustedes quieran llamar. O sea que en la actualidad, para que usted decir que esta especie es distinta de esta, bueno, de forma general usted dice, bueno, ¿por qué es distinta en su aspecto externo, en su fisiología, en su conducta? Y porque no intercambia genes con otra especie similar. Verbigracia, el perro, el gato, el león, el caballo, el helecho platanito, lo que sea. ¿Bien? Pero sin embargo, esta definición puede ser engañosa por lo que dijimos. La diferencia hay que buscarla en los genes. O sea, que el criterio actual de especie es un criterio que dice que especies son organismos con un genoma que han sufrido un proceso evolutivo distinto y por lo cual lo más probable es que sean diferentes y no intercambien genes. Pero eso no quiere decir que realmente no lo hagan. De hecho, muchos invertebrados entre especies se cruzan, muchos vertebrados ocasionalmente lo hacen. Por ejemplo, muchas especies de patos, se han encontrado muchos híbridos. En las plantas, a cada rato se encuentran híbridos de diferentes especies. Bien, esa es la situación. Entre los cocodrilos igualmente. O sea, si las especies han sufrido un proceso de separación reciente, digamos, hace 1000 años, que apareció el cocodrilo americano y el cocodrilo cubano, bueno, pues sencillamente todavía no tienen suficiente diferencia genética. Y si por alguna razón ellas logran encontrarse otra vez, una vez que anteriormente se separaron, como al parecer está pasando en la Sierra de Zapata, entonces el cocodrilo cubano se encuentra con el cocodrilo americano. Y se sabe que, por ejemplo, la tendencia es, si mal no recuerdo, que las cocodrilas cubanas prefieren a los machos de cocodrilo americano, sin comentar. Bien, y así por el estilo. O sea, hay una serie de cruces de especies. Por eso es que la definición dice que el criterio es la diferenciación genética, pero no siempre hay ni diferenciación externa acentuada, ni aislamiento reproductivo como se definía tradicionalmente las especies. La posibilidad de que el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano estuvieran cruzándose comenzó a valorarse desde hace décadas, cuando empezó a hablarse de cocodrilos mixturados. Estos híbridos constituyen hoy un riesgo para la existencia de ambas especies como tal. Se ha observado que las principales diferencias morfológicas entre estos híbridos se presentan en la variación de los caracteres de la cabeza. Este proceso nunca había sido demostrado genéticamente. La identificación de especies cercanas desde el punto de vista taxonómico resulta difícil solo sobre la base de los caracteres morfológicos y etológicos. Por eso hoy, las investigaciones incluyen estudios de biología molecular. Las muestras han sido tomadas hasta el momento en 8 localidades diferentes de la Ciénaga de Zapata. Nosotros tratábamos de identificar y demostrar desde el punto de vista molecular que este fenómeno de hibridación ocurría. Se conocía que tenía lugar en cautiverio, pero se desconocía estrictamente o no había una prueba eficaz que demostrara su ocurrencia en el medio natural. Hasta el momento solo se tenía evidencias indirectas desde el punto de vista morfológico que podían ser el resultado lógico de este fenómeno en el medio natural, de modo que nos dimos a la tarea de probarlo desde el punto de vista genético. El uso de marcadores moleculares se ha convertido hoy en una herramienta útil para reconocer híbridos de 2 especies. La hibridación en vida silvestre amenaza la existencia del cocodrilo cubano como especie, pues de seguir ocurriendo llegaría el momento en que solo existirían híbridos y acarrearía la extinción funcional de la especie en los humedales. De ahí la importancia de profundizar estos estudios. El criadero para la especie endémica persigue mantener el linaje, mantener la identidad genética de la especie. El criadero más importante para la especie endémica es el criadero de la Ciénaga de Zapata. Los estudios derivados de esta población revelaron que el 16% de los reproductores resultaron ser híbridos o tenían evidencias moleculares de hibridación. Desde el punto de vista de manejo se propone, entre uno de los objetivos está precisamente el mantenimiento de la identidad genética de la especie en esa población cautiva, remover esos individuos del banco de reproductores. Nuestro cocodrilo es muy distinto a otras especies afines en términos de morfología, comportamiento y genética.
y es dentro de los cocodrilianos el que presenta menor distribución geográfica, por lo que el estudio de su única población en vida libre reviste una enorme importancia. En las poblaciones naturales, los estudios en el mismo sentido, encaminados a la cuantificación del número de híbridos, arrojaron que el grado de hibridación, o sea, es alto, o sea, mucho más allá quizás de lo esperado. Se ha observado entre un 40 y un 50%. Importante resaltar que relacionado a simplemente, ¿no?, al estudio en función de los muestreos realizados, además de la determinación del grado de hibridación, la cuantificación del número de híbridos en cautiverio y las propuestas enfocadas a la conservación en este sentido, también nos dimos la tarea de determinar el grado de consanguinidad, el grado de parentesco entre el grupo de reproductores del criadero. Los resultados revelaron que la distribución, utilizando determinados estimados de parentesco, para los reproductores se ajustaba a lo que se esperaría para individuos relacionados y específicamente la categoría de medios hermanos. De modo que se considera que hay una alta frecuencia de individuos emparentados dentro de los bancos reproductores del criadero, y desde el punto de vista práctico están los valores que permiten entonces establecer cruzamientos ya más dirigidos a aquellos individuos que tengan menor grado de relación y que por lo tanto no estén emparentados. Y esto contribuye a aumentar la variabilidad genética, que es lo que se esperaría o lo que se buscaría a la hora de manejo desde el punto de vista, genético, ¿no?, para una población cautiva. Los organismos, realmente las especies, o sea, existen en la naturaleza de forma objetiva, concreta, formando poblaciones. Hay especies que forman o tienen una sola población. Bebigracia, llamada jutia rata, de Cayo Fragoso, en teoría es una sola población continua. Pero hay poblaciones que pueden, o sea, hay especies que tienen un montón de poblaciones, digamos, por toda la isla de Cuba, como pasa, por ejemplo, con las poblaciones de la palma real. Hay miles de poblaciones de palma real por toda Cuba. Una población se define en términos ecológicos como un grupo de organismos de la misma especie en un lugar y en un momento dado. Se recalca la concepción espacio-temporal, es decir, una población puede ocupar un espacio ahora y dentro de 3 años ser más reducida o más amplia, o sea, hay un dinamismo en esta extensión. Y lo mismo pasa con el tiempo, es decir, puede ser que en un tiempo usted cuente 10.000 animales o 10.000 pies de planta en un área y a los 3 años haya solamente 500. O sea, hay una dinámica que hay que tener en cuenta. Por eso hay que definir bien el lugar y la fecha en que usted hizo los estudios de población. Los estudios básicos abarcan 2 cosas. El área que ocupa la población, que puede ser el área geográfica, que se llama extensión de presencia, pero puede ser que en esa área geográfica la población no ocupe todas las áreas, sino que, por ejemplo, un área geográfica y hay un río y un bosque de galería. Realmente la población solo está ocupando en esa área geográfica el bosque de galería. Eso se llama extensión de presencia, o sea, es donde realmente está presente la población. Lamentablemente, en la mayoría de los estudios esta distinción no se hace, y a veces usted dice, no, yo estoy estudiando una población en un área de 10 kilómetros cuadrados, pero es posible que la población de esos 10 kilómetros cuadrados solo esté ocupando el 1%. Los estudios de las poblaciones animales es esencial, porque justamente, como dije, los estudios de las poblaciones de especies amenazadas lo están precisamente porque sus poblaciones o han reducido su área, o han reducido su número, o han reducido el número de poblaciones que tienen en un área. Todo eso son criterios que se manejan para incluir a una especie como crítica, amenazada o vulnerable, que son las 3 categorías básicas de las especies amenazadas. Nosotros aquí en Cuba estamos haciendo mucho esfuerzo, sobre todo en las áreas protegidas, para monitorear las poblaciones de las especies amenazadas. Pero desgraciadamente cada especie tiene su librito. Hemos monitoreado cantidad de poblaciones, por ejemplo, chipojos, pero los chipojos viven en la copa de los árboles. Entonces, ¿qué inventamos? Mira, chicos, si sabemos que son territoriales y que hay un chipojo por árbol, mejor marca los árboles. Cada vez que ve un chipojo, al final delimita un área, cuenta los árboles marcados y ya tiene los chipojos. Claro, son los chipojos machos.
Donde están las hembras casi no se ven. Pero si usted admite que el cociente sexual es 1 a 1 y hay 20 machos en un área, ¿cuántas hembras va? En teoría, 20 también. Fíjense todas las argucias que hay que hacer para contar animales. Para animales escurridizos es mejor determinar su tamaño poblacional, o sea, la cantidad de individuos, por evidencias indirectas. En este caso, nosotros hicimos un estudio detallado y encontramos que las jutías siempre dejan 2 pilitas de grupos fecales cada día, frescas. Si usted delimita un área y encuentra 16 pilitas, póngale el cuño que ahí hay 8 jutías adultas. Y, claro, nada más contamos las pilitas grandes, las chiquiticas no las contamos. Hicimos un experimento con animales controlados y efectivamente teníamos 8 animales y siempre contábamos 16, 15, 17. Hay un error siempre más. Este método se usa en muchos países, o sea, el grupo fecal. También se usa, por ejemplo, en el venado. En Cuba se usó mucho para el venado también, porque son animales muy escurridizos. Con la sacricia, hicimos un estudio de la dinámica poblacional de la sacricia, porque es un caracol de la cual se extraen unas enzimas valiosísimas que teníamos que comprar en Francia. Lamentablemente, la enzima de nuestro caracol era similar, pero de menor efectividad y calidad. Pero sin embargo, tengo entendido que se sigue usando. Entonces la historia fundamental era esa, determinar cuál es la abundancia, para no sacar más de lo que exija la población para el reemplazo. Ahí imagínense, esos caracoles se meten en grietas, no dejan huellas. ¿Qué hicimos? Liberación, marcaje y recaptura. Es decir, marcábamos los caracoles y por una fórmula simple, cuando usted vuelve a recapturar, hay caracoles marcados y no marcados. Y por una simple fórmula, regla de 3 y un error que se estima de esto, usted puede decir qué cantidad de caracoles hay en el área que usted... Por cierto, asombrosamente la literatura decía que las sacricias viven alrededor de 1 año y nosotros marcamos una sacricia y la volvimos a capturar marcada durante 3 años. Increíble, pero cierto. Y así por el estilo, le podía hacer miles de anécdotas más acerca de la maravilla, lo fascinante que es trabajar las poblaciones de animales, pero usted tiene que tener mucha habilidad para ver cuál es el método que dé más seguridad acerca de la cantidad. Porque si es una especie amenazada y usted se equivoca y dice que hay 500 y hay 100, está embarcando, o sea, hay 500, no hay problema, no está amenazada, si está amenazada, ¿se da cuenta? Hoy, ante los diversos problemas medioambientales, se hace más necesario que nunca conocer cuán diversa es la flora y fauna de un país. Y esto solo es posible gracias a la taxonomía. Únicamente así podemos valorar esa diversidad, saber dónde se está reduciendo y tomar las medidas a tiempo que posibiliten su disfrute para las presentes y futuras generaciones. El conocimiento de las especies permite además el trabajo en otras ramas de la biología, como la bioquímica, la microbiología, la ecología, la genética o la etología. Ningún trabajo de investigación se considera aceptable si no especifica con claridad qué especie fue la sometida a investigación. Al estudio de la naturaleza todos podemos aportar, incluso al ordenamiento de los seres vivos. Sí, pues en muchos casos nuevas especies han sido descubiertas por informes de aficionados o por una simple foto de algún raro ejemplar que posteriormente fue llevada al especialista correspondiente. Para toda persona amante a la naturaleza, cualquier rincón natural puede guardar aún grandes sorpresas. Falta mucho por descubrir. La vida en zonas ecológicas, como bosques, ríos, lagunas, suelos y cavernas, en lo que respecta fundamentalmente a los invertebrados, es aún poco conocida. A nivel mundial, cada año estas zonas ofrecen unas 5.000 especies y subespecies que son nuevas para la ciencia en lo que respecta a los insectos solamente. Pero no solo se pueden descubrir nuevas especies, también se pueden redescubrir especies que ya se creían extintas. Algo muy interesante que es lo que tiene esta planta. Puede tener la propiedad de que si le sufre un daño, por el motivo que sea, se puede regenerar. Mira ustedes aquí, el otro.
¿Dónde encontrar especies desconocidas? Por muy explorado y conocido que esté un país, siempre existen determinados rincones dentro del mismo de difícil acceso que por este solo hecho pueden ser en potencia refugios de animales aún desconocidos. Los biólogos lo saben y trabajan incansablemente en el ordenamiento y conservación de las especies.